Así como el término religiones orientales se refiere al budismo, hinduismo, taoísmo, etc., el término religiones abrahámicas se refiere al judaísmo, al cristianismo, al islam y quizás a la fe bahá'í. Pero los términos neopagano o paganos se refieren a un grupo de religiones separadas. Las religiones neopaganas son reconstrucciones de antiguos sistemas de creencias paganas, pero que han sido abandonadas, incluyendo las tradiciones celta, egipcia, griega, nórdica, romana, entre otras. Los neopaganos son en esencia una colección de distintas culturas y tradiciones antiguas, envueltas en un solo concepto. Yo soy el documentalista. Y esto es, ¿qué es el neopaganismo? Desafortunadamente, las referencias a los paganos o al neopaganismo en la Biblia cristiana son universalmente negativas y a menudo contienen referencias al sacrificio humano y a la adoración de Satanás. Estos pasajes fueron en parte responsables de los tiempos de combustión. Se trata de la cacería de brujas y la posterior exterminación de los no cristianos durante la Edad Media y el Renacimiento. Parte de la desinformación que se difundió en aquel momento ha sobrevivido hasta el día de hoy. Muchos cristianos todavía creen que existe un vínculo entre el paganismo y la adoración a Satanás. Ese vínculo ha incluido a los neopaganos de hoy en día. Pero la realidad es que los neopaganos no adoran a Satanás. Ni siquiera reconocen su existencia. Su sistema de creencias a menudo contiene un panteón de dioses y diosas. Sin embargo, ninguno de ellos es una deidad malvada, ni siquiera remotamente como el Satanás que se encuentra en el cristianismo o el islam. En las últimas décadas, muchos wicanos y otros neopaganos han salido al mundo. Algunos incluso han celebrado rituales públicos. El resultado es que la desinformación y el miedo de los neopaganos se ha evaporado en gran medida. Están siendo aceptados como simplemente otro camino espiritual dentro de la diversidad de creencias occidentales. Los neopaganos son una comunidad de fe que lleva las antiguas tradiciones paganas y mágicas a la era moderna, incluyendo sobre todo el Wicca, pero también el druidismo, el asatru, el chamanismo, el neonativo americano y mucho más. Neopagano es un término paraguas para varias y diversas creencias con muchos elementos en común. Algunos neopaganos no encuentran incongruencia en practicar el neopaganismo junto con la adhesión a otra fe como el cristianismo o el judaísmo. De esta manera podemos encontrar personas que son católicas y al mismo tiempo practican cosas neopaganas. Algunas de las características de los neopaganos o del neopaganismo son las siguientes. Creencia en la deidad. Algunos creen en un ser supremo. Muchos creen en Dios y en la diosa, una dualidad. Muchos creen que hay incontables seres espirituales, dioses y diosas, en el cosmos y dentro de toda la naturaleza. Dios, para ellos, es todo y dentro de todo. Todos son un solo Dios. La gran madre tierra o la madre naturaleza es altamente adorada.
La divinidad es inmanente y puede manifestarse en cualquier persona, en cualquier momento, a través de varios métodos. Encarnaciones. Ninguna encarnación humana es adorada en particular, ya que toda la naturaleza y el universo son considerados encarnaciones de Dios y de la diosa, o de dioses y diosas, dignos de respeto, reverencia o adoración. Origen del universo y la vida. Generalmente no hay conflicto entre las observaciones reveladas a través de la ciencia y las creencias neopaganas sobre los orígenes del universo físico y del hombre. Muchos creen en una inteligencia suprema que creó una dualidad de Dios-diosa, que luego creó un mundo espiritual de dioses y diosas, así como todo el universo y la naturaleza. Después de la muerte. Muchos creen en la reencarnación después de un descanso y recuperación en el otro mundo. Generalmente no hay un concepto del infierno como lugar de castigo, pero algunos creen que la maldad puede atrapar el alma en un estado de sufrimiento después de la muerte. Algunos Wicca creen que el alma se une a sus ancestros muertos que cuidan y protegen a su familia. Algunos más creen que la energía vital continúa en alguna forma, aunque desconocida. Otros creen en varios lugares de descanso espiritual. Muchos dicen que no sabemos o no podemos saber qué pasa después de la muerte. ¿Por qué el mal? El mal es un desequilibrio. La mayoría cree que no hay maldad, sino que la gente a veces comete errores. El mal resulta cuando olvidamos que somos uno con el Espíritu Universal. Salvación. El concepto de salvación es esencialmente irrelevante. Más bien, la creencia de que las personas puedan alcanzar el equilibrio espiritual y la armonía entre sí y con la naturaleza. El camino incluye ceremonias grupales, danzas, cantos, oraciones, meditación, trance, estados alterados de conciencia, la metafísica, la magia, invocar o evocar deidades o espíritus, prácticas tántricas, etc. Los intercesores son comúnmente usados: psíquicos, videntes, chamanes, tarot, tablas Ouija. Las elecciones éticas están influenciadas por la creencia de que uno es recompensado o castigado dentro de esta o después de esta vida por sus elecciones y por un código ético para no hacer daño. Sufrimiento inmerecido. La mayoría no cree en Satanás ni en ningún ser espiritual como causa del sufrimiento. Algunos creen en un principio similar al karma, que elegir una vida de maldad o dolor resultará naturalmente en sufrimiento en esta vida o en vidas posteriores. Muchos ven el sufrimiento como un resultado del desequilibrio espiritual en la vida de uno o en el planeta o en el universo. El enfoque se centra generalmente en sanar el sufrimiento, en lugar de responder definitivamente por qué existe. Y finalmente, los temas de actualidad. El aborto no es condenado, ya que no existe una doctrina oficial, aunque esto depende de cierto tipo de neopaganos. Las creencias sobre el aborto abarcan todo el espectro. Los puntos de vista sobre el divorcio, la homosexualidad y la igualdad de género son generalmente muy favorables a las diferencias humanas, la igualdad y la elección personal. Muchos creen que la participación en la acción comunitaria, especialmente con respecto a las preocupaciones ambientales, es parte integral de la creencia en la interdependencia humana y la adoración de la Madre Tierra. Yo soy el documentalista y esto fue
¿Qué es el neopaganismo?